que ver mucho con eso es nuestro, nuestros conceptos con respecto al tiempo. El tiempo, cambia todo. Si, por ejemplo, recuerdo la primera vez que di clase en el TEC, no tenía mucha experiencia, tenía un año que había dado clases en CONALEP y unos, pues, como otro año que había dado clases en una academia de, bueno, antes había dado clases en una otra academia de computación y luego volví a dar clases en otra academia de computación. Entonces, pues digamos que estaba relativamente chico, sí, y me acuerdo que hicimos una broma que obviamente ya no haríamos ahorita, pero sí, o sea, dices, ese era el Antonio Zárate de 1996, ¿no? Obviamente ya 26 años después, 20, no, 94, perdón. Eh, obviamente ya muchos años después, 26 años después, pues ya no lo volvería a hacer, pero aparte pues han cambiado las cosas y yo creo que de alguna manera cambias, las cosas cambian y y es bueno que cambien, muy bueno que cambien porque o sea, debe de funcionar y cambiar con respecto al tiempo. O sea, yo espero ay, que que pues ustedes también aprecien ese sentido de cambio. Yo creo que es bueno. O sea, es bueno para mi caso, pues me encanta la historia, entonces, en este caso sería cómo van cambiando las cosas con respecto al tiempo. Eso que les comparta que viene una comparativa de precios históricos. Por ejemplo, aquí en este caso te dice cómo estaba la paridad del dólar en los tiempos de Lázaro Cárdenas, luego Ávila Camacho y la gasolina, ¿no? Que al final de cuentas es lo que tratan de comparar y te dice, por ejemplo, que la gasolina estaba menos cara en México que en Estados Unidos y luego después estuvo más cara, luego menos cara, menos cara, menos cara. Si lo vemos estadísticamente, pues podemos ver que la gasolina en teoría era más barata, mucho más barata, ¿no? Y aquí están los análisis que alrededor de, después de Gustavo Díaz Ordaz, empezó a más cara e incluso ni siquiera en nuestros mejores años petroleros empezó a adaptarse y luego volvió a subir y luego ya de plano, ya lo que vemos a partir de Miguel de la Madrid en adelante, excepto un tiempo en que Fox bajó la gasolina, cosa que yo no sabía, hasta Felipe Calderón, ¿no? Y Peña Nieto, pues ya, a partir de Peña Nieto vuelve a ser todo más caro, ¿no? La gasolina. ¿Para qué te sirve ese análisis? Y pues ya ni se diga de ahorita, ¿no? Yo creo que a partir de Fox, que la sube, a partir de, este, no, no es cierto, la sube Fox estuvo más cara, Vicente Fox Quesada estuvo más cara todo su Calderón la bajó, bajó la gasolina y hasta el final de su mandato la vuelve a subir. Peña Nieto de plano sí la subió toda, ¿no? O sea, sí fue donde estuvo desastroso. Todo su sexenio fue más cara, más cara, más cara, más cara. Y actualmente seguimos igual, ¿no? O sea, tú vas a la frontera y la gente allá va al otro lado, compra la gasolina y se regresa, ¿no? Porque es mucho más barata. Entonces, pero te da una idea también con respecto a cómo funcionan las cosas. Bueno, cómo de alguna manera, pues el tiempo cambia todo. Entonces, por ejemplo, les decía un profesor que se acaba de jubilar, un ex maestro mío, él entra en 1980, tiene 40 años de servicio,
decía que cuando entró casi le rogaban que entrara, o sea, decían, te damos plaza, y eso que nada más tenía la pura ingeniería, o sea, pero yo, la planta docente que a mí me tocó era el único que yo recuerdo que era ingeniero en sistemas. Él había estudiado en el TEC de Monterrey, entonces, así como que era, wow, un único, era valioso, bla, bla, bla. 40 años después, puedes llegar al TEC con un doctorado en ciencias, puedes llegar con, wow, lo que es empleo. ¿Por qué? Porque no hay plazas, porque es muy difícil, etcétera. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, cómo cambia el tiempo, cómo las cosas en un tiempo pasó, en otro tiempo ya es muy diferente. Entonces, eso es lo interesante de esta unidad, que ustedes vean, analicen las cosas y a partir de ese análisis que a partir de ese análisis que ustedes hagan, es como ustedes pueden obtener cierto contexto. El tiempo te da un contexto muy bueno y a partir de eso tomar tus decisiones, ¿no? Decir, pues, por ejemplo, una mentira que es muy grande, que dice, la gente antes vivía más, estadísticamente no, ¿eh? La gente vivía mucho menos, morían muy jóvenes, la mortalidad infantil era muy fuerte, prácticamente pueden preguntarle a todas sus abuelitas y casi todas tuvieron abortos, etcétera. Entonces, o que se les murieron niños pequeños, etcétera, a sus abuelas, bisabuelas, bueno, los que tengan. Y precisamente por eso. Ok, entonces ya un favor a todos. Ahorita como estoy ocupado con una entrega de mi departamento, de hecho tengo junta al ratito, los que entregaron después tareas o cosas por el estilo, se los reviso la semana que viene. No voy a estar el fin de semana, así que, no averiguaron si van a dar el Día de Muertos o no. Sí, ¿Averiguaron o profe, no? sí lo van a dar. ¿Sí lo van a dar? Sí, Aquí, ¿Paola o quién contestó? Ya no vi. Es que lo malo que ahora estoy con sí yo. celular. Paola, ok. Entonces, ¿sí lo van a dar? ¿Ya es casi seguro? Sí, profe. Por cuestiones, ok. Entonces, a ver, vámonos por partes. Ya son las tareas. Dicen, Cruel, a ver, usted, ¿por qué sí se va de vago y aquí nos deja trabajando, no? Pues ni modo, compañeros, ese es también parte del tiempo. O sea, esa cosa yo creo que nunca va a cambiar. Bueno, yo creo que es cambios, o sea, a veces yo trabajo más que ustedes y a veces ustedes trabajan muchísimo más que yo, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la primera tarea, números índices. ¿Qué es lo que quiero de aquí? Ok, aquí no me la, dejen que me la muestre, no quiero la otra vez. Tareas, ok, tareas, números índices. Vence el 6 de esto y quiero que me la muestres, no quiero que me la... Ya la vieron varios de ustedes, pero quiero que me muestre la tarea, no que me la... Editar tarea, ya, ok. Dice, resuelve un problema del archivo índices ejercicios, de la misma manera en que están resueltos algunos archivos en el de índice de precios, ok. ¿Qué es lo que quiero que hagan? En el índice de ejercicios, que es traten de que, ok, aquí se ve un problema donde tienes una serie de productos que van cambiando sus precios con respecto al tiempo, a un tiempo 1, 2, 3, 4, 5, y dices, ¿cómo van evolucionando o cambiando los precios? Es interesante porque, por ejemplo, ayer estaba mi hijo, decía, de una colección de Funkos, me decía, mi colección ahorita debería estar valuada en tanto, ahorita. Posiblemente si
eso continúa y si ese tipo de intereses continúa, posiblemente con el tiempo aumente el valor de su colección. Si, por ejemplo, eso deja de ser deja de tener moda y demás, quizás baje. Entonces lo que quiero, estos ya están resueltos, pero sí tienen que ver cómo se hacen. Yo los primeros se los resolví, esos vienen resueltos, los primeros vienen resueltos en la hoja de, creo que la de índice de precios. De hecho, vienen las instrucciones. Sí, aquí vienen sí viene aquí. O sea, por ejemplo, esa que viene, el primer problema, si se fijan 341, 465, vamos aquí, 341, 461.5, son los mismos datos de aquí, y la idea es que ya viene resuelto. Básicamente, para resolverlo, lo único que tienen que hacer es formulitas de Excel, sumar, restas, sumatorias, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya, ya les mostré cómo se resuelven dos. La idea es que ustedes vean todo lo demás. Son 17 hojas. Y la tarea es de que resuelve un problema diferente por lo menos de los de tu equipo, de ese archivo. En realidad la solución ya está, lo único que tienes que hacer es hacerlo en Excel. Es una práctica de Excel, pero también lo que te sirve es que entiendas cómo van cambiando las cosas en el tiempo con respecto a índices de referencia, ¿sí? Por ejemplo, en el que les mostré ahorita, que son la comparativa de los precios históricos, comparamos nuestra gasolina con los Estados Unidos. Y para hacer esa comparativa tienes que hacer una comparativa contra el dólar. ¿Cómo está el dólar en ese momento con respecto a al peso mexicano, ¿no? Podemos ver que pues siempre hemos estado abajo de ellos. Sí, pero por ejemplo con el presidente Miguel Alemán fue una gran estabilidad. De hecho, prácticamente hasta Luis Echeverría Álvarez tuvimos una gran estabilidad en el dólar, si se fijan. Desde Miguel Alemán en el 55 hasta el 75, es decir, 20 años, el dólar no se movió. Sí, y vamos, dices, wow, qué padre. O sea, es interesante porque eso te da un sentido de índice, de decir, pues algo salió mal, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esa estabilidad de la economía mexicana? Pues, la gasolina no subió. Nuestra gasolina pues, era menos cara que la de allá, ¿no? Y ahí sí tenía sentido el concepto de Pemex. O sea, cuando nos dicen Pemex es de los mexicanos, oye, ¿y por qué la gasolina es tan cara? ¿Y por qué muchos productos que derivan del petróleo son tan caros? Digo, ¿no se supone que es de nosotros? Obviamente no es cierto, ¿no? Es del Estado, no de los mexicanos. Es del Estado y el Estado es el que ahorita está preocupadísimo por recuperarlo. Pero bueno, de nuevo regresando, aquí ya vienen problemas hechos. En base a esto, vean los demás, porque los demás también ya vienen resueltos, pero los tienen que hacer en Excel, ¿ok? Y si se fijan muchas cosas, pues son simplemente, tienen que hacer, por ejemplo, cuando sean este punto es una multiplicación, deberían de cambiarlo por un asterisco, y ya, o sea, básicamente solucionarlo, que vean que sí es cierto, y que vean las formulitas cómo se tienen que hacer, ¿sale? De eso se trata la primera tarea. La segunda tarea, esa es la primera. Nada más lo único, por favor, es que no hagan el mismo cada quien. Discute sobre esta tarea, entonces vamos a escoger el ejercicio que queramos del archivo que tenía usted. Ajá. Si tienes que escoger un problema de esos. Tienes que escoger un problema e implementar la solución en Excel. Sí, nada más. Es todo lo que tienen que hacer. Nada más dejen verle este detalle. Yo entiendo que muchos no tienen mucha experiencia con fórmulas en Excel. Este curso no se trata de enseñárselos. Digo, el curso
La idea es que aprendan a analizar datos. O sea, recordemos, yo sí voy a contratar, por ejemplo, a Erika Citlali, no la voy a contratar para que me haga cosas a mano, o sea, sumas en una libreta y cosas por el estilo. La voy a contratar para que a partir de datos me saque análisis, que me tome decisiones, que me haga pronósticos. ¿Sí me explico? O sea, eso es, veamos educación superior. Educación superior no consiste en hacer cosas repetitivas o no se vendan por eso. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajé para centros de cómputo y para servicios escolares, mi trabajo no era, incluso ni siquiera fue con las secretarias ni todo eso, o sea, no era ir y atender alumnos, que se supone que también tenía que haberlo hecho. Era más el programar cosas, el generar información eh, para todos, o sea, yo me encargaba de, bueno, como soy programador, estas, hagan de cuenta que el equivalente de estas hojas de cálculo, pero eran aplicaciones que le hacía a recursos humanos, a planeación, a la división de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte, pues éramos servicios escolares, así que generábamos estadísticas para nosotros, sobre todo planeación era la que más me encargaba. Generábamos datos y generaba yo apoyo para servicios financieros. O sea, yo podía ver en qué se gastaba la lana en el TEC, veía las bases de datos tal cual. Pero a mí lo importante, o sea, yo era importante porque podía generar programas, soluciones. Y eso es lo importante que tienen que hacer. O sea, la idea de que practiquen este tipo de cosas, de usar una hoja de cálculo, no es porque digas, bueno, lo puedes agregar en tu currículum algún día de que tengo habilidades de preferencia deberían de certificarse, ¿eh? De tener alguna acreditación en Office, deberían de tenerla. Se lo digo porque yo tengo un hijo en la Politécnica y ellos los hacen que deben de tener acreditaciones. Y él ya tiene una acreditación del Cebetis, porque estuvo en el Cebetis, y acá le pidieron que se actualizara. Entonces, yo también tengo una acreditación del Office, o sea, nada más por el gusto de él, y ya la tengo que cambiar, me tengo que actualizar. Entonces, sí les recomiendo muchísimo como parte de su currícula que traten de hacer, los que no la tengan, posiblemente no sé, ¿alguno de ustedes tiene una acreditación en eso? Que haya hecho un curso de Office oficial y que tenga un papelito que Yo, diga, ¿tú? Ok, sí, pero nada más de Word. de Word, ok. Traten de hacerlo, pues por lo menos de Word y de Excel. De PowerPoint, pues solo que te quieras dedicar a maestro. Tampoco te es malo, ¿eh? Porque, por ejemplo, aunque no seas maestro, o sea, algún día vas a tener que exponer cosas, o sea, esperamos que sean jefes, esa es la idea, que tengan algún tipo de puesto de responsabilidad. Y algún día vas a tener que exponerle cosas a tus jefes, entonces vas a tener que usar algún tipo de presentador y pues te tiene que ver bonito, digo, es parte de la forma, no el fondo. Ok, entonces regresando a esta parte. Ese ejercicio, la idea es esta. Siguiente tarea. La siguiente tarea es la proyección para el método móvil y de suavizamiento exponencial. ¿Sí? Editamos la tarea. Te dice, hacer una proyección por el método móvil ponderado y suavizamiento exponencial para los nacimientos en otro rango de años diferentes a los del ejemplo. Use la hoja promedio móvil. Aquí, en estadística de inferencial, en estadística inferencial, este, aquí está la hoja de promedio móvil. En la hoja de promedio móvil, eh, bueno, ok. Aquí si nos fijamos, vienen los años para el año y los nacimientos. O sea, te dice que en qué año, en qué nacimiento fue, en qué año y en qué nacimiento fue. Este,
Por ejemplo, puedes cambiar, si entramos esta es la hoja de San Luis Potosí. Si entramos a la hoja de San Luis Potosí, bueno, para mí está en estadística descriptiva. Recuerden que yo doy las dos estadísticas, estadística 1 y estadística 2, así que tengo de ambas cosas. Si me voy a San Luis Potosí y veo sus nacimientos, ya, ok. Si me voy a nacimientos, población, bueno, no está propiamente en nacimientos así. Estos son los, ¿cómo se llama? En el caso del ejemplo que tengo aquí, lo cierro. En el caso del ejemplo, tengo los nacimientos para el año 98, 99, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo podría cambiarlo y decir, si en lugar de analizar los nacimientos y analizara, por ejemplo, en mi caso, yo para el tecnológico, los 18, ¿sí ven aquí? O sea, 18 años. ¿Para qué me interesaría ver cómo es? ¿Para qué me interesaría pronosticar cuánto es la población del tecnológico en el rango de los 18 años? ¿Para qué me interesaría? ¿Por qué el rango de los 18 años sería un grupo de interés para mí? Díganme. Pues si fuera políticamente, están en edad para votar. O sea, Perfecto. Si yo fuera el PAN o el PRI, diría cuántos chavitos inocentes puedo convencer. Sí, claro, tienes mucha razón. Ahora, imagínate que yo trabajo para el Departamento de Planeación del Tecnológico de San Luis Potosí. ¿Por qué me interesarían? ¿Por qué me interesarían, compañeros, la gente de los 18 años? ¿Para qué me interesaría hacer una proyección? A ver, empezando, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ok, ahora en lugar de analizar nacimientos, voy a analizar los 18. Entonces hago esto. Digo, 1992, que sería analizar otro año. 1992, 1992. Déjeme decirle que lo edite. Ok, le digo 1992. ¿Cuántos? Le cambio aquí el letrero. Hombres de 18. Porque puede ser hombres o puede ser mujeres, ¿eh? Recuerden que la estadística te regresa a los dos. Checo aquí, digo, me voy a la hoja y pregunto, ¿cuántos hombres había en el 92 estos? Y lo vuelvo y lo copio aquí. Lo copio en esta parte. Luego le digo en el 93. Aquí puedo hacer lo siguiente. Le cambio esto. Hay una función aquí que dice rellenar. Y le digo que es una serie de datos y que me incremente a partir de 1. Entonces, ok, le digo ok. Entonces ya me cambió estos 91, 92. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esta parte? Copiar. Digo, en el 93, ¿cuántos hombres había de 18? Y lo copio acá. Ay, copio. ¿Sí? Y así le voy a seguir haciendo. ¿Qué es lo que me va a generar al final? Al final, en el 2003, me va a generar un pronóstico, ¿sí? Y de hecho puedo comparar el valor, porque por ejemplo aquí me va hasta 2010. La tabla de San Luis Potosí, no sé si es cierto, no tengo 2010, puedo hacer el pronóstico de cuánta gente hubiera habido en 2010. Ahí tengo que buscar en alguna parte, tengo las proyecciones de la población. Pueden usar ese archivo de San Luis Potosí, se supone que lo deben de tener en el material. O sea, ¿qué es lo que hacen? Aquí le van cambiando los valores. Y al final, en esta parte, lo que vas a ver es el pronóstico, ¿sí? Ahora, todo esto de aquí, también analicen, por favor, el error en el pronóstico. Aquí, por ejemplo, empieza a haber ya un error más o menos serio, en que te dice que pronosticaste 17,380.
aquí, te dice que bueno, aquí aclarando que esto es, hay que terminar la tabla, porque aquí, por ejemplo, me marca errores muy grandes, pero todavía no termino la tabla. Cuando ya termine la tabla, entonces ya puedo ver qué tantos son mis errores. ¿Ok? De nuevo, Profe, ¿qué pasó? No estoy compartiendo pantalla. Voy. en la No columna sé. de hombre 18, Ajá. hasta cuál se tiene que, o sea, ¿A cuántos? Pues lo que puedes hacer simple, ¿hasta qué año? Por ejemplo, aquí mi caso, ¿no? Que hice desde el 92 hasta el 2003 simplemente por llenar todos los datos hasta acá. Pero tú podrías variarlo. O sea, por ejemplo, para que tu ejercicio sea único, tú podrías en lugar de que sea del 90, por ejemplo, aquí es no me equivoqué, era del 90. En el 90, no en el 92. Sí, o sea, ¿de cuánto? Yo diría que simplemente por lo menos llenar hasta aquí, ¿no? Que estamos hablando que son desde el renglón número 2 hasta el 13 sería 11 datos, ¿no? 12 datos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Yo creo que 12 años, digo, hay datos. Digo, no hubiera datos, pues ya te preocupabas, ¿no? Pero si hay suficientes datos, de hecho, por ejemplo, ahorita hay gente que hace pronósticos. Bueno, yo, por ejemplo, que tengo los archivos imagínense, yo tengo los archivos de calificaciones de Cardex desde 1985, 84, de las calificaciones, yo tengo las mías. Una pregunta, ¿ustedes creen que podría hacer proyecciones, por ejemplo, de matemáticas? Porque matemáticas he enseñado siempre. Entonces yo podría hacer un promedio móvil de a ver qué porcentaje pasaron y a partir de ese porcentaje yo podría pronosticar cuántos van a pasar y podría darme cuenta que, por ejemplo, a ver, el promedio móvil, un problema que tiene es que puede ser es sensible a a los patrones o a ciertas estacionalidades o a cambios que no ocurren muy frecuentemente. Un ejemplo clásico. En el 90, yo entré en el 86, alrededor del 87, había ciertas materias muy difíciles en el TEC, para todos los ingenieros, que eran matemáticas 4, que eran, o matemáticas 4, termodinámica, eran materias que todo mundo decía, oh, están bien difíciles, matemáticas 3 más o menos. Pero matemáticas 4 y termodinámica eran así como que, ay, todo el mundo le tenemos miedo, ¿no? Porque era un reprobadero tremendo. Llegó un maestro de fuera, un maestro de Ciudad Valle, de Saltillo, el TEC de Saltillo. Llegó, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero llegó y prácticamente decían, yo nunca lo oí, pero decían que en algunas de sus clases decía, zarpemos. El índice de reprobación con él era de, no sé, un 5%. Casi nadie reprobaba. Entonces, pero fue una época, o sea, una época muy corta, no sé, 4 años, 5 años, y se volvió a ir, ¿no? Entonces, el promedio móvil quizás te podía dar errores en la época, bueno, no errores, sino sería muy sensible a ese tipo de cambios que no ocurren siempre. O sea, obviamente el maestro después se fue. Entonces, durante esa época, es como lo que ahorita veíamos con la gasolina, ¿no? Con la gasolina, pues quizás hubo casos raros, ¿no? Por ejemplo, ok, a ver, población enero, como que me equivoqué en algo. No, sí, yo empecé en el 92, ¿verdad? Que era aquí. Bueno, mira, donde empiezan los datos ya es cuestión tuya. La hoja está programada para 12 eventos, pero igual, si quieres, le puedes agregar, pero tendrías que copiar las fórmulas. O sea, tendrías que agregarle más registros. Nada más tener cuidado a la hora de copiar. Es decir, ese comportamiento, o sea, por ejemplo, si tú quieres meterle, aquí tengo 12,
Si tú quisieras meterle, por ejemplo, 15, tendrías que hacer esto, lo marcas, le pones control C y dirías 13, 14 y 15. Lo pongo para abajo. ¿Sí? Entonces, tendrías que copiar los datos y y ver el comportamiento. O sea, ver el comportamiento y ver aquí, por ejemplo, el error, pues te marca 0 porque como no cambió la información, entonces, ya cuando llenes correctamente esto, porque yo nada más le puse los primeros dos, te podrías dar cuenta de cómo aquí, cuál es su medida de análisis, las columnas en amarillo, el error, ¿sí? El error, si esto aumenta mucho, bueno, esto no tanto la columna H, pero la columna D es el error pronóstico. Este es el error cuadrático, pero el error pronóstico, el error en el pronóstico es muy importante, ¿sí? Porque si tu sistema está bien, tus errores pronósticos no deberían de ser tan grandes. Ya un error del 10%, 20% ya es de preocuparse. O sea, porque significa Entonces, que, doctor, perdón. ya, Entonces ahí solamente vamos a analizar el promedio móvil y el error pronóstico. exacto. O sea, qué pronósticos te da y cuál es tu error, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, te da los errores cuadráticos y todo este tipo de rollos, pero este, en realidad aquí, por ejemplo, yo podría, bueno, es que se pueden hacer muchísimas cosas. Podrías la parte interesante de aquí es analizar el error, o sea, que digas, cambiando los años y todo, ¿cómo fue el valor verdadero contra el pronóstico? A mis alumnos de la materia de métodos numéricos les hago la siguiente analogía. Les digo, tú te vas a ir a la selva, te vas a ir de campamento y compras un cuchillo, porque obviamente puede ser muy útil, un machete, por ejemplo. Compras un machete porque lo vas a usar. Una pregunta, ¿te esperas, o imagínate que es nuevecito, así bonito y todo, ¿te esperas a usarlo hasta que llegues allá o lo pruebas primero? Lo pruebas primero ¿Por qué razón? para ver si tiene filo o si el material es Si no se de te calidad. zafa el mango, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí es lo mismo. Aquí la idea es de que tú vas probando diferentes promedios móviles, vas viendo cómo se comporta y si el error en el tiempo es aceptable, o sea, tu pronóstico contra lo que fue, entonces, por lo tanto, puedes confiar en el método. Si no puedes confiar en el método, lo más seguro es que te faltan elementos para poderme, o sea, puede ser un fenómeno muy complejo, o sea, un fenómeno, o más, o peor, un fenómeno muy, ¿cómo le llamo yo? Muy aleatorio, o sea, que va influido por muchísimas cosas, ¿estamos? Les mostraba ahorita en el precio del dólar y la gasolina, que fueron 20 años en que no cambió la paridad del dólar, no cambió la paridad de la gasolina, o sea, significa que fueron 20 años, estamos hablando en sexenios, fueron más de cuatro presidentes que lograron estabilizar esto. Y aparte fueron años complicados. O sea, claro, la economía subió mucho. Fueron años bueno, vean la historia de esos periodos, los años 50, los años 60, de que los hippies, la guerra de Vietnam, bla, 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 la Guerra Fría, y la mantuvieron estable. Entonces dices, ¿sí sabían que ha habido presidentes honrados? Sí, Sí, hubo uno que de hecho le regalaron un carro a su esposa y lo devolvió, porque dijo que pues no podía recibirlo porque eso implicaba favores. Sí. Ha habido presidentes mexicanos honrados. Quizá lo que nos ha faltado mucho sean grandes estadistas, así tipo los americanos o los europeos que tienen grandes estadistas, pero sí ha habido presidentes honrados, ¿eh? O sea, con el tiempo, analizando el tiempo, sí ha habido gente buena y gente, bueno,
digamos que lo razonable, pero bueno, ok. Entonces, Entonces, queda claro qué es lo que vamos a hacer comentario, sí. aquí. Sí, ¿qué pasó? Perdón, Ah, ¿listo? sí, por ejemplo, en este ejemplo que nos mostró y lo que dice en los 20 años que hubo estabilidad en la gasolina, fueron Ajá, 3 sexenios y, por ejemplo, en el cuarto, que ya ajá. a lo mejor lo mantuvo un tiempo, pero después se cambió y aumentó demasiado. Entonces ahí el error pronóstico sería muy negativo. Exacto, sí, sería muy negativo. Ok, Sí, ok. o sea, el error pronóstico sería muy negativo porque tú pronosticarías una cosa y lo más seguro es que el cambio, pregunten a sus papás. Bueno, y para los que no estábamos tan chicos en 1982, yo tenía 14 años. Entre el 82, 81 más o menos, era una situación que ibas al centro y le etiquetaban los precios cada semana. O sea, si tú buscabas, por ejemplo, una camisa y costaba, por un decir, 14 pesos, a la siguiente semana costaba 15 o a la siguiente semana costaba 17. Nos aumentaban el sueldo, los sueldos los aumentaban 3 o 4 veces al año. Entonces, fue una inflación horrenda en los años 80. En los años 90, el efecto tequila, vean la película, si tienen chance, la película del efecto tequila, también fueron años de inestabilidad. Y ahorita es lo que todo el mundo la tenemos mucho miedo de que regresemos a una inestabilidad de ese tipo, ¿eh? O sea, más que todo, la idea no es una cuestión de decirles política, voten por, no. La idea es que realmente tomen el papel de profesionistas. Un profesionista es aquel que, que aprende una serie de herramientas basadas en la ciencia, en este caso la estadística, para tomar sus decisiones, que no toma las decisiones en cuestiones viscerales, sino dice, los números me indican esto. Claro, que hay que aclarar lo siguiente, yo ahorita estoy viendo videos ahorita de hecho lo que se oía es que estaba ahí viendo un video. Nos decían que a veces los datos también los están maquillando, ¿eh? O sea, estaba leyendo ayer un video, un noticiero, decía que cuando Pemex presentó su, su informe de cómo va, dicen, es que eso no está bien, algo anda chueco. O sea, los datos también pueden estar chuecos, ¿eh? De hecho, en muchas empresas hay dos contabilidades. La contabilidad real que se le enseña a los accionistas y la contabilidad que le enseñas a Hacienda, ¿eh? Que es un fraude. Eso es un fraude. Y estás defraudando al fisco, pero sí se da, ¿eh? Entonces, muchas veces tengan cuidado en ese tipo de cosas. Aunque haya datos, de nuevo de hecho, quería comentarles que ya me llegó las primeras preguntas sobre la enseñanza. Se las regreso, ya las corregí, creo que están bien hechas en su mayoría y creo que es interesante porque la idea de la encuesta para el proyecto de la unidad 5 sería eso, recabar muchos datos y estadísticamente hay otras herramientas que no incluidas en este curso, de que tratemos de quitar el posible sesgo, o el posible maquillado de las cifras. ¿Me explico? O sea, muchas veces se alteran los datos por cuestiones de conveniencia. O sea, y sí ocurre, sí ocurre, sí ocurre. Y muchas veces los investigadores tienen que hacer pronósticos hacia atrás, no nada más hacia adelante, para saber cuál fue la información verdadera, ¿eh? Porque muchas veces la gente cambió los datos por cuestiones políticas. La política es terrible, pero bueno. Bueno, terrible en el sentido de que Profe, cambia la información con tal de su... Ok, ¿qué pasó? Hasta aquí esta tarea queda me quedan claro lo más que van a dudas. hacer. Perdón. Sí, ¿Hasta qué horas lo pueden entregar? Ah, pues no hay problema. Bueno, traten de entregarlo después de las 11, por favor. Si lo entregan después, pues ya lo califico cuando pueda. A ver, ¿cuándo les dije que lo tienen? El 6 de diciembre, de noviembre, ¿no? De mañana en una semana.
Sí, por favor, traten de entregarlo después de a más tardar a las 11, por favor. ¿Qué pasó? Así las encuestas le mandamos primero cuáles van a ser como el borrador y luego, ya que usted que diga que esas son correctas, las hacemos. Lo que hay que poner, primero hay que tenerlas, primero hay que tener todas las preguntas, luego ya que las tengamos, ya nada más nos ponemos de acuerdo a quién hace el cuestionario, porque nada más sería un solo cuestionario. O sea, no vas a hacer 6 cuestionarios, cosas por el estilo, no. Se va a hacer un solo cuestionario y todo el grupo tendríamos la obligación de, ¿cómo se llama? De conseguir lo más posible de muestras. ¿Sí? Entonces únicamente le pasaríamos al correo las preguntas y ya que estén todas Y confirmadas, se hace un nuevo cuestionario. Yo lo concentro. Sí, yo concentro todas las preguntas. Igual lo que se me ocurría era de que si un equipo o una persona dijera necesito puntos extra porque saqué muy bajo, igual sabes que te damos puntos extra, pero haz todo el cuestionario. Esa era mi ideota, la idea que tenía, así que no lo sé. Primero hay que tener las preguntas, ¿no? Ya que las tengamos, pues ya vemos cómo alguien haga el cuestionario en Forms o algo por el estilo y ya, nada más. ¿Ok? Ok. Y esperamos que algún día les sea útil en la vida, ¿eh? O sea, que algún día en su trabajo o demás. Digo, porque yo, ahorita, por ejemplo, estoy llenando cuestionarios de muchas cosas, ¿no? Y de hecho, sí es cierto, se me acordaba de que tenía que pedirles, para una amiga de turismo, bueno, del área de socioadministrativas, ya me acordé que me pidió un favor y se los pediré a ustedes también. Ok, entonces ahorita vivimos en el mundo aclarando, bueno, ya. Ok, hasta ahí, ¿alguna duda con esa tarea, compañeros? ¿Queda claro? Sí. Sí, ok, queda claro. Luego vámonos a la siguiente, bueno. Ay, a ver, las siguientes, no son tan complicadas. Lo que pasa es que quería ver si me podían contestar una encuesta, pero si no, pues les mando el link. Se los dejo se los dejo en el chat y ya si me la pueden contestar mañana o en estos días, se los agradecería mucho. Sí, es para una amiga del área de socio, que necesita, ellos están haciendo también un análisis para turismo de gamers. No me acuerdo quién de ustedes, Joshua, alguno de ellos de ustedes es gamer. Entonces, si me pudieran hacer el favor de contestarlas, si pudieran contestarla y en el caso de los que hagan el favor todavía ¿cómo se llama? No nada más contestarla, sino difundirla, pues se los agradeceremos también bastante. Aclarando que es para su departamento, el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. La siguiente tarea, tienen que ver estos videos, 2 videos, y tienen que hacer el resumen. De máximo 3, mínimo 1, nada más tienen que verlos. Prácticamente lo que les hacen es les vuelven a explicar lo que son las series de desestacionalización. Pues son 3 videos, perdón, es este y es este. Es para que se diviertan un rato. Y bueno, el otro que también, ese es el resumen 1. El resumen 2, ahorita que van a tener, esperamos que tengan tiempo. El resumen 2 es entran al libro ahorita les digo dónde está. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Le suben de máximo 3 hojas y mínimo de un libro de esto, capítulo 17 del 1 al 4 y en el 18 del 1 al 4. El libro está en la carpeta estadística para administración para ustedes de nuestro grupo, en materiales de clase. Hasta arriba. En materiales de clase, en la carpeta materiales de clase, es que dice estadística para la administración y la economía. Aquí viene el libro. Ok, a ver, hay 2 opciones. Una, que se avientan a leer eso. Opción número 2, los que tengan Netflix o que tengan un novio, novia
amigo con derechos o como quieran, o cuatacho de borrachera, que tenga Netflix, digo, en caso de que no lo tengan, les valgo que me cambien el resumen de eso del libro por la de que analicen el documental del dilema social. Sí, se me hace muy interesante y se me hace para dar miedo, ¿eh? Pero bueno, les valgo que lo cambien. Pueden, los que no tengan o no quieran verlo, o etcétera, dura como una hora. Los que quieran verlo, pues lo ven y hacen el resumen. Y los que no lo quieran ver y quieran ver el libro, vean el libro, ¿ok? Les valgo cualquiera de las dos opciones. Vean el documental El Dilema Social o hagan el resumen del libro. ¿Sale? Profe, ¿Qué pasó? el dilema social es el que dice el dilema de las redes sociales. Sí, donde te dice de que todo lo que ven de ti y cómo te manipulan. Ah, ok. Está muy bueno porque tienen una idea de los pronósticos que hacen de ti. Les decía, me bombardearon con publicidad y ganaron, ¿eh? Me hicieron comprar, me hicieron comprar el libro de Star Trek, de las naves de Star Trek. Abusaron de mí. También me hicieron comprar el libro del El Hijo Rojo de Superman, el de el Doctor Freeze de Batman. Me obligaron a comprarlo. Obviamente que no, pero pero sí